Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días. El día de hoy, nuestro residente Andrés Felipe Ausenón, residente de primer año, nos va a hablar sobre atrofia muscular espinal. Andrés Felipe. Muchas gracias, profe. Buenos días a los presentes. Soy Andrés Felipe Ausenón, residente de primer año del programa de Medicina Física y Rehabilitación, y hoy traigo a revisar el tema de atrofia muscular espinal, partiendo del caso clínico que se expuso hace 2 semanas, donde por medio de una junta se formuló un medicamento para la paciente, para que ella pudiera continuar su tratamiento y seguir evaluando la progresión del mismo. Dentro de los contenidos que se traen para el día de hoy tenemos una definición, los aspectos epidemiológicos, el mecanismo por el cual se produce la atrofia muscular espinal, el tipo de herencia que sigue esta patología, otras formas que se han descrito en la clínica, las manifestaciones clínicas, por supuesto, las pruebas complementarias que existen para realizar el abordaje de esta enfermedad, el algoritmo diagnóstico que se han propuesto en las diferentes guías, partiendo de la guía de la Sociedad Española de Pediatría, el tratamiento y otras consideraciones, dentro de las cuales pues voy a traer nuevamente los lineamientos para el uso del nusinersen que estableció el Ministerio de Salud y la Protección Social en el año 2019. La atrofia muscular espinal es una enfermedad degenerativa de origen genético, en la cual se va a producir una degeneración progresiva tanto de las motoneuronas espinales como vulvares, que a su vez van a originar debilidad y atrofia muscular. ¿Esto a qué va a llevar o qué puede comprometer la calidad de vida del paciente? Siendo además importante por el deterioro funcional y el grado de discapacidad que esta entidad puede generar. Es el segundo trastorno autosómico recesivo más común, con una incidencia estimada de 1 en 6.000 a 1 en 10.000 nacidos vivos, según estudios que se han realizado en la población general. En México, la incidencia reportada es de 0.5 a 1 por cada 25.000 nacimientos. Cabe destacar también que son pocos los estudios publicados en Colombia sobre esta enfermedad, por lo que hasta el momento no se cuenta con estadísticas claras sobre su incidencia ni prevalencia. Sin embargo, hay un estudio publicado en noviembre del 2021. Este es un estudio que se realizó en el Centro de Enfermedades Huérfanas y en el Grupo de Investigación de Salud en Pereira, cuyo propósito fue realizar una caracterización clínica y funcional de pacientes con atrofia muscular espinal en el centro occidente colombiano. Entre los materiales y métodos se realizó un estudio descriptivo transversal, entre el 2007 y el 2020, de pacientes con diagnóstico clínico y molecular de atrofia muscular espinal que consultaron en el centro de atención. Esta evaluación funcional se realizó con las escalas de Hammersmith y Chop-Hinton, que pues, más adelante se van a describir de qué se trata. En la sistematización de los datos se empleó el programa de PIINFO en su versión 7.0. ¿Cuáles fueron los resultados que arrojaron este estudio? Se analizaron 14 pacientes, 8 mujeres y 6 hombres. La atrofia muscular espinal más prevalente fue la tipo 2, la cual se presentó en 10 casos. Se encontró además una variabilidad fenotípica en términos de funcionalidad en algunos pacientes con atrofia muscular espinal de tipo 2, 5 de los cuales lograron alcanzar la marcha. La estimación de la supervivencia fue aproximadamente de 28.6 años. ¿Qué concluyó este estudio? Los hallazgos en el grupo de pacientes analizados evidenciaron que los puntajes en la escala Hammersmith revisada y expandida concordaron con la gravedad de la enfermedad. Revisando pues aspectos más de aquí del ámbito nacional, pues encontré esto que se publicó en la revista Semana en enero de este año, donde en el Hospital Universitario San Ignacio se está realizando el primer estudio clínico con terapia génica para pacientes con atrofia muscular espinal. Este estudio está siendo liderado por el genetista, el doctor Ignacio Sarante, que es el profesor titular del Instituto de Genética Humana de la Pontificia de la Universidad Javeriana.
Él aclara que es un proyecto de investigación sobre una nueva terapia que ellos pretenden evaluar para saber si va a tener impacto que ha tenido en otros estudios, de mejorar así también la calidad de vida de estos pacientes, así como su movilidad y por supuesto la calidad de vida de las familias, pues porque es el entorno inmediato que tiene que ver directamente con la mejoría de estos pacientes. Es un estudio pues que se aprobó por el ENVIMA y pues que ya está en curso. Estuve revisando, buscando sobre qué fase, cuál es la fase en la cual va el estudio, pero pues no encontré información al respecto. Solamente pues que se aprobó y pues que este titular salió publicado en la revista Semana en enero de este año. ¿Por qué se produce la atrofia muscular espinal? Se produce por la delesión en el gen SMN1, que está situado en el cromosoma 5, más exactamente en el locus 5q13, o de forma mucho más infrecuente cuando se presenta una delesión en un alelo y mutación en el otro, o por dos mutaciones. Este gen SM1 va a codificar la proteína SMN, que es la Survival Motor Neuron, que se encuentra tanto en el citoplasma como en el núcleo. A esta proteína se le atribuyen distintas funciones, aunque actualmente aún no se comprende bien porque es de vital importancia. ¿Qué pasa con los pacientes que presentan atrofia muscular espinal? Ellos tienen al menos una copia del gen análogo, que es el SMN2, que se va a diferenciar del SMN1 en 11 nucleótidos. Uno de ellos provoca que la proteína codificada por el SMN2 no incluya al exón 7. El exón 7, cuando el exón 7 no está presente en la proteína SMN, va a generar inestabilidad en la misma. Sin embargo, hay un 10% de la proteína producida por el SMN2 que sí lo incluye. Y esto va a ser responsable de que estos pacientes tengan un mayor grado de supervivencia. Si el paciente no tiene ni una copia tanto en el SM1 como en el SMN2, no va a tener, o sea, no va a sobrevivir, ya que la ausencia total de esta proteína es letal. O sea, se necesita que al menos el SMN2 tenga una copia del exón 7. Con respecto a los exones, y recordando un poquito y grosso modo la biología molecular, tenemos que cuando estamos en el proceso, o cuando se está en el proceso de la transcripción del DNA y se forman estas proteínas, son los exones y los intrones. Los intrones son segmentos que no van a ser funcionales. Entonces, ¿qué ocurre? Por medio de un proceso denominado splicing, se remueven esos intrones, se empalman los exones y se va a formar un ARN mensajero, que es el que va a codificar posteriormente para una proteína. En cuanto a la herencia, la forma de herencia es autosómica recesiva, siendo la frecuencia de portadores de 1 en 38 a 1 en 70. La incidencia de la enfermedad es de, como ya se dijo, entre 1 a 6.000 a 10.000 recién nacidos vivos. La mayor parte de estos pacientes van a heredar la lesión de sus padres, estando descritas solo en un 2% de lesiones de novo, y un 3 a 4% en mutaciones. Existen también otras formas de atrofia muscular espinal que no se asocian al gen SMN1, pero que también son de origen genético y que presentan degeneración de las motoneuronas del asta anterior de la médula, en muchos casos con otros síntomas también asociados. Son mucho más infrecuentes que la atrofia muscular espinal que está ligada al SMN. Dos ejemplos, y los presento acá en la diapositiva, son el SMART1, que es una atrofia muscular espinal asociada a distrés respiratorio tipo 1. Y el segundo tipo es la hipoplasia pontocerebelosa tipo 1, que combinada con atrofia muscular espinal va a presentar una encefalopatía severa por mutación en el gen BRCA1. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se tiene que el espectro fenotípico de la atrofia muscular espinal es en realidad un continuo que va a oscilar entre las formas graves, formas leves, formas leves, formas graves. La división en tipos de la atrofia muscular espinal se realiza por la clínica, de manera que se clasifican según el hito motor máximo que alcancen. Los pacientes con atrofia muscular espinal que tienen ambas copias del SMN1, pero obligadamente deben tener una o más copias de la proteína SMN2, siendo el número de copias variable. Si el paciente presenta mayor número de copias, el espectro de la enfermedad va a ser menos grave, porque le va a conferir la proteína va a ser más estable y pues por ende va a proporcionar al paciente mayor supervivencia. La clínica común que se ha descrito en los pacientes
debilidad global de predominio proximal, tanto de tronco como de extremidades, con afectación vulvar y también afectación respiratoria. A la exploración física presentan arreflexia con frecuentes fasciculaciones linguales, y eso pues lo vimos en el caso clínico que se expuso hace 2 semanas con la paciente que presentó estas fasciculaciones. La musculatura extraocular está preservada y no hay afectación de la inteligencia. Entonces tenemos aquí en este cuadrito los tipos a grandes rasgos de la atrofia muscular espinal, que van desde el tipo 1 al tipo 4. Aquí están con sus epónimos. El tipo 1, la edad de inicio usualmente prenatal, supervivencia no logra los 6 meses, no alcanza ningún hito en desarrollo motor, mientras que cuando el niño alcanza o los 3 meses o los 6 meses, el rango de supervivencia puede ser un poquito mayor, llegando a los 2 años. Ellos no van a lograr la sedestación. Ya el tipo 2, la edad de inicio es de 6 a 18 meses. El 70% de los pacientes van a lograr una supervivencia hasta los 25 años. Se sientan, pero no caminan, otra vez o recordando el caso clínico que se expuso hace 2 semanas. Ya el tipo 3 se diagnostica en una edad más tardía. La supervivencia se lo reportan como casi normal. Estos pacientes logran, logran caminar, y el tipo 4, es un tipo tardío, se diagnostica en el adulto, y pues sus componentes, sus rasgos del desarrollo motor son normales, y es una proporción escasa con un 1%. Esta es la sintomatología o el espectro de la atrofia muscular espinal tipo 1. Tenemos en cuenta que el número de copias de la proteína SMN2 va a ser mayor a 2. El inicio de los síntomas usualmente entre 0 y 6 meses. Los síntomas típicos: debilidad simétrica de predominio proximal, debilidad más pronunciada en extremidades inferiores, los reflejos van a estar reducidos, no van a tener un sostén cefálico importante, van a tener una disfunción vulvar, van a presentar fasciculación de la lengua, van a presentar también defectos del cartílago articular, y van a presentar un rasgo de tórax en campana. A su vez también van a presentar respiración paradójica, los músculos intercostales son débiles, la succión, el patrón de deglución van a ser débiles, y pues este tipo de atrofia muscular espinal va a representar una alta carga de la enfermedad por el pronóstico, más que todo. Ya en la atrofia muscular tipo 2, los reflejos también van a estar disminuidos, se puede presentar un temblor fino en las extremidades superiores, van a presentar espasmos en brazos y muslos, y la paciente, interrogando pues a la mamá, ella nos refiere que cuando se empezó a detectar la sintomatología, ella los presentó al inicio, ella presentó ese tipo de espasmos, también presentó contracturas articulares, y también presentó debilidad en los músculos mandibulares, pues dificultándole por ende la masticación. Y pues como veíamos en el cuadro inicial, es un subtipo que va a tener un mejor pronóstico si se compara con el tipo 1. Cabe recordar que en la atrofia muscular espinal tipo 2, el componente cognitivo de inteligencia no se ve afectado. Ya en la atrofia muscular espinal tipo 3, la severidad es de leve a moderada. La debilidad muscular proximal en la infancia es significativa, va a tener aumento de la debilidad de los músculos del muslo, y puede desarrollar comorbilidades como escoliosis, sobrepeso e incluso osteoporosis se ha visto reportado. La herramienta fundamental para el diagnóstico de la atrofia muscular espinal es la exploración física. Entonces, ¿qué recomienda la guía? Es que ante un lactante con hipotonía se debe explorar los datos que guían hacia una enfermedad neuromuscular, que son los casos donde se debe sospechar una atrofia muscular espinal y no considerarlo como un diagnóstico, o sea, no descartarlo, tenerlo siempre en el diferencial. Dentro de los estudios bioquímicos tenemos la creatinofosfoquinasa, que es de origen muscular y que suele estar elevada, presentándose entre 2 a 4 veces por encima del valor normal.
Dentro de los estudios electrofisiológicos se ha reportado la disminución de las amplitudes del potencial de acción motor compuesto, a su vez con una normalidad de la velocidad de conducción motora y normalidad de los potenciales sensitivos. Y el patrón electromiográfico que se evidencia en estos casos es de denervación. En los casos donde se realiza una biopsia muscular, se muestra un patrón neurógeno con atrofia de fibras tanto tipo 1 como tipo 2, pero que paradójicamente hay fibras hipertrofiadas de tipo 1. ¿Cómo se confirma la enfermedad? Mediante estudio genético. La prueba de elección es el análisis cuantitativo de los genes SMN1 y 2 utilizando las técnicas MLPA, y pues eso también se correlacionó con el caso clínico ya expuesto. Entonces, una forma de diferenciar si hay una hipotonía de origen central o si estamos hablando de una atrofia muscular espinal es mediante estos rasgos. Si estamos ante una debilidad generalizada, pensar en una atrofia muscular espinal. En la parte de los reflejos miotendinosos, no osteotendinosos. Si están normales o exaltados, tenemos... Gracias, profe. Tenemos que pensar en un componente... Eso, muy bien. Y si están ausentes, direccionarnos hacia una atrofia muscular espinal. Si estamos en una hipotonía de origen central, pues la atrofia muscular no se reporta, pero sí se ve en una atrofia muscular espinal, así como las fasciculaciones. Y si estamos pensando o rastreando una afectación del sistema nervioso central, ya sea por un retraso en el desarrollo o porque el paciente tenga un antecedente de un síndrome convulsivo, pues usualmente se asocia a un componente central. En cuanto al algoritmo diagnóstico, tenemos que si el paciente tiene una sospecha clínica de una atrofia muscular espinal, se deben buscar las lesiones del SMN1. Si el SMN1, si estamos rastreando las dos copias, si hay antecedente de consanguinidad, se debe secuenciar esa proteína. Si no existe consanguinidad, se deben pensar en otros diagnósticos. Si hay una sola copia en esta proteína y se realiza la secuenciación, si se reporta una mutación, el diagnóstico se confirma. Si no se presenta la mutación, se deben pensar en otros diagnósticos. Además, si no hay ninguna copia en esta proteína, se confirma el diagnóstico, pues por lo que ya se expuso inicialmente. El tratamiento para los pacientes con atrofia muscular espinal, pues es un tratamiento que se plantea desde soporte, es un tratamiento que debe hacerse también integral, debido a que la mortalidad de esta enfermedad, según su evolución natural, es muy alta, pero con las nuevas tecnologías y los nuevos avances se ha mejorado considerablemente la calidad de vida y la supervivencia gracias a dos hitos, el soporte respiratorio y las terapias modificadoras de la enfermedad, dentro de las cuales está el nusinersen, pues que ya lo vamos a exponer. ¿Qué han planteado los consensos multidisciplinares? Estos han permitido optimizar el tratamiento y a su vez el seguimiento de estos pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento que se establecen con base en la capacidad motora? Dividiéndolos en non-seaters, pues que son aquellos pacientes que no se pueden sentar, los seaters, que son los que se pueden sentar, y los walkers, que son los que pueden caminar. ¿En qué consiste el tratamiento rehabilitador? ¿Cuál va a ser el objetivo? Va a prevenir y tratar la escoliosis, la luxación de caderas y las contracturas, así como abordar el componente de la debilidad muscular. En cuanto al tratamiento ortopédico, se debe tratar la escoliosis cuando ésta se presenta, recomendándose el uso de corsés cuando existen más de 15 a 20 grados de angulación y contemplando la posibilidad quirúrgica cuando se superen los 50 grados. Sin embargo, no hay consenso en cuanto a la necesidad de cirugía de caderas cuando éstas presentan un componente de luxación. Las contracturas se deben intervenir solo si se evidencia que hay dolor. Y también plantean que se deben prevenir las fracturas óseas, en general las que son producidas por osteoporosis o hipovitaminosis D. ¿En qué consiste el tratamiento nutricional digestivo y deglutorio? Que se debe asegurar una adecuada nutrición, garantizando aportes adecuados de vitamina D y calcio.
En caso de que se evidencie una incapacidad deglutoria adecuada, pues valorar la necesidad de colocar una sonda de gastrostomía. Y también se contempla la posibilidad de tratar el estreñimiento, el cual es muy frecuente en este tipo de pacientes. En cuanto al tratamiento respiratorio, se recomienda que los pacientes sean valorados con pulsoximetría y capnografía, a su vez utilizando medidas de soporte ventilatorias para la vía aérea. Esto incluye la fisioterapia respiratoria, unos aparatos de insuflación y exuflación mecánicos, en este caso para pacientes que tengan un mecanismo de tos inefectivo. Y si la ventilación no invasiva no es suficiente, definitivamente no alcanza, pues valorar la realización de una traqueostomía. En cuanto a los suplementos y las inmunizaciones, se recomienda a estos pacientes vacunar que refieren de la gripe estacional y el neumococo, la influenza en este caso. Y en casos de osteopenia se recomienda el uso de vitamina D y calcio, así como bifosfonatos, porque pues en este tipo de pacientes, como ellos no tienen una actividad motora muy seguida, entonces por el hecho de ellos presentar un cuasi reposo prolongado, se presenta el fenómeno de hipercalcemia. Entonces por eso se recomienda este suplemento. Dentro de los fármacos que modifican la enfermedad, pues tenemos el nusinersen, que es el que se mencionó hace 2 semanas. Este medicamento es un oligonucleótido antisentido. Ese es el mecanismo por el cual actúa, que va a permitir la inclusión del exón 7 de la proteína SMN2. ¿Esto qué va a generar? Que esta proteína funcional se sintetice en mayor cantidad. La administración del medicamento se realiza por vía intratecal, como se dijo previamente, con 4 dosis de carga en 2 meses y dosis posteriores cada 4 meses. Este medicamento reporta las guías y la literatura que ha sido muy bien tolerado y que ha presentado escasos efectos adversos. El otro medicamento es el risdiplam, que es una pequeña molécula que va a modular el splicing del ARN mensajero del SMN2, aumentando sus niveles. La posología de este medicamento es oral, es diaria y también se ha reportado que mejora la supervivencia, la función motora y por ende la respiratoria. Y el otro fármaco es el Zolgensma, que es una terapia de inclusión del gen SMN1 que se transporta al sistema nervioso mediante un vector viral y su posología es mediante una única inyección intravenosa. A pesar de que el curso clínico de esta enfermedad ha cambiado pues, considerablemente las expectativas de la supervivencia y la calidad de vida, la atrofia muscular espinal pues, desafortunadamente continúa sin tener un tratamiento curativo. Estos pacientes mejoran, pero van a mantener su sintomatología, que en muchos casos es importante. Se debe contemplar la posibilidad de no iniciar tratamientos en casos de especial gravedad o de no ser agresivos en los casos de episodios agudos, como las infecciones respiratorias. Se hace necesario entonces individualizar y evaluar las posibilidades con los pacientes y con sus familias y de informarlos de los objetivos esperados con los tratamientos disponibles. Estas son las escalas funcionales que se incluyeron en la revisión y que se mencionaron también hace 2 semanas y que varían según el tipo de atrofia muscular espinal y pues por ende el tipo de edad. Entonces, esta escala, la CHOP Intent, es la escala para la atrofia muscular tipo 1. Generalmente se realiza en niños menores de 2 años. Esta prueba ha demostrado ser una herramienta confiable, de fácil administración y pues fácil tolerada. Esta prueba consta de 16 ítems. Va a evaluar la movilidad espontánea e inducida y la respuesta motora se categoriza de 0 a 4, donde 0 es no respuesta, 1 respuesta mínima, 2 responde parcialmente, 3 casi completa, 4 respuesta completa. Y esta es una escala específica para AMI. Además de esta escala, hay otra que permite registrar avances en el desarrollo motor a medida que van pasando los primeros años de vida. Se conoce como la HIND-2, que es la Hammersmith Examination Section 2 y que es un examen neurológico que se realiza normalmente en lactantes para analizar su desarrollo motor. En el caso de la atrofia muscular tipo 1,
Se realiza un examen más corto y sin algunos ítems que pueden representar fatiga para este tipo de pacientes. Cuando a María Salomé se le aplicaron las escalas, la Hammersmith y la Ruhl, se tuvo en cuenta ese aspecto. ¿Por qué? Porque si se realizaban las escalas a un tiempo muy rápido y apresurados, pues no iba a tener un rendimiento comparado con si a la niña se le daban pausas. Porque pues como se describió previamente, pues estos pacientes, si bien tienen algún tipo de respuesta motora, pues no van a tener la maquinaria para responder a unas demandas metabólicas altas. O sea, no es lo mismo hacer una prueba, por ejemplo, de pararse y correr en un niño que no tiene una condición que afecte el componente neuromuscular, a este tipo de pacientes que van a presentar una fatiga mucho más rápida. ¿Alguien me está levantando la mano? No. Ah, es que yo estaba oyendo poquitos y entonces pensé que era eso. Ya. Gracias. Las escalas. Ya pasando a la atrofia muscular tipo 2 y las escalas que se utilizan, está la Hammersmith, que va a tener estos ítems a grandes rasgos, que evalúan, la capacidad de sentarse, la capacidad de hacer rolidos, de realizar transiciones de decúbito al gateo, sostenerse en pie, realizar transiciones como arrodillarse, realizar cuclillas y hacer un ascenso en escaleras. Y esta escala de acá es el módulo para extremidades superiores revisado para AMI, en sus siglas ULM. El tiempo de aplicación que se ha reportado para esta escala es de 5 a 10 minutos y está pensada sobre todo para niños mayores de 30 meses. Esta escala incluye actividades como rasgar un papel, que eso también se vio en la presentación anterior, y esto va a permitir explorar más en detalle la función limitada de las extremidades superiores. Hay una escala también que se usa, que es el test de la marcha a los 6 minutos, que ha demostrado ser uno de los principales indicadores de efectividad terapéutica. Esta escala va a evaluar la capacidad de la persona en función de la distancia que es capaz de caminar rápidamente en 6 minutos. Y ya para terminar, quise traer nuevamente los lineamientos del Ministerio de Salud para el uso adecuado del nusinersen. Entonces, tenemos que ante el diagnóstico de la atrofia muscular espinal se debe confirmar la documentación genética, las pruebas que se mencionaron previamente, y que el inicio de los signos clínicos y síntomas sea antes de los 3 años de edad, no debe ser superior a esa edad. Y también se tiene en cuenta la función motora antes del inicio del tratamiento, que debe evaluarse por una escala adecuada para la edad y según el tipo de atrofia muscular espinal. La HIND-2, si estamos hablando de pacientes entre 2 meses y 2 años con una atrofia muscular tipo 1. La Hammersmith para pacientes con atrofia muscular tipo 2 o 3, con un punto de corte entre 10 y 54. La CHOP Intent para pacientes de 4 meses a 4 años. Y la escala funcional motora Hammersmith expandido con los puntos de corte entre 10 y 54 en pacientes hasta los 6 años. Aquí la guía puntualiza también que se incluyen los pacientes que no hayan cumplido los 7 años. Entonces miramos si tiene los criterios para... Entonces evaluamos si tiene los criterios para iniciar, entonces se debe hacer una evaluación interdisciplinaria que tenga especialidades como neurología, pediatría, genética y fisiatría. Esto para evaluar si el paciente tiene o no contraindicaciones para el inicio, realizar la prescripción del medicamento y empezar el esquema con las dosis de carga. Si no tiene los criterios para iniciar, pues se deben buscar otras opciones de tratamiento. Estas pruebas de laboratorio deben realizarse como parte del monitoreo del paciente de manera previa a la administración de la primera dosis del esquema de carga. ¿Cuáles son estos exámenes? Un hemograma completo, unos tiempos de coagulación, función hepática y pruebas de función renal. ¿Cuáles son las contraindicaciones para iniciar el tratamiento con el nusinersen? Que se documente una necesidad de ventilación mecánica invasiva,
Que se documenten situaciones clínicas que no sean reversibles ni se espera recibir un beneficio relevante, que el paciente tenga gastrostomía o que tenga alimentación por sonda nasogástrica, y que existe una imposibilidad franca para administrar el medicamento. Estamos hablando de o de escoliosis o una cirugía de fusión espinal o una enfermedad del sistema nervioso central o de la médula espinal. Si tiene estas contraindicaciones, pues deben evaluarse otras opciones del tratamiento. Si no las presenta, se debe iniciar. ¿Cuál es la dosis de carga o el esquema de carga? 12 miligramos a los 0, 14, 28 y 63 días. Y el esquema de mantenimiento debe hacerse con 12 miligramos cada 12 meses. Y otra recomendación que hace la guía es que el medicamento sí o sí debe administrarse en una institución de tercer o cuarto nivel de complejidad. Ya para la atrofia muscular tipo 2 y 3 y evaluar el mantenimiento, se debe realizar, previo a la cuarta dosis de administración, se deben realizar las mismas pruebas de laboratorio y se debe también evaluar la presencia de algunos de estos criterios para suspender el tratamiento. Si se evidencia la mejoría de la función motora, se debe continuar la terapia de mantenimiento, 12 miligramos intratecal cada 4 meses. Se debe realizar evaluación y manejo interdisciplinario cada 4 meses para administrar la siguiente dosis de nusinersen. Y como se expuso también hace 2 semanas, al paciente cuando se evidencia que hay una mejoría de la función motora mediante las escalas, se deben aplicar la escala Hammersmith en todos los pacientes con atrofia muscular tipo 2 y 3, en los pacientes con capacidad de caminar, si es el caso, y se plantea también la realización de la prueba de caminata de 6 minutos. Y en pacientes no ambulatorios es hacer la escala revisada para miembros superiores. Si no hay mejoría de la función motora, se deben adicionar dos dosis de mantenimiento adicional de 12 miligramos. Después de las 2 dosis, revalorar nuevamente. Si hay mejoría de la función motora, se continúa la terapia de mantenimiento. Por el contrario, si después de esas 2 dosis de mantenimiento no se evidencia mejoría en la función motora, se debe suspender. Bueno, esta es la revisión que quise traerles. Estos son los recursos